Hola, soy Aquiles Digo. Y yo soy Clara Primicia. Bienvenidos a una nueva edición de ¡Pac TV! el semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Mundial de la Noche Corta. ¿Día Mundial de la Noche Corta? Sí, claro, fue anoche. Ay, pero no me digas si yo dormí un montón. Para mí fue larguísima la noche. Ay, no, Aquiles, si te estás poniendo el pijama y ya te estás lavando la cara. Yo me compré uno con abrojo y todo. Ay, no. O sea que ahora tengo que esperar hasta el año que viene para festejar el Día de la Noche Corta. Claro, hay Oh. que esperar. Ay, qué tremendo. Pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Y con qué seguimos? Bueno, cuando nos sentamos en la computadora y decidimos que el baile de moda que están pasando por todos lados, y cuando te pica el ombligo, ¿viste? Decís como, ay, qué comezón, cómo pica, cómo pica. Y cuando aromatizamos el ambiente y bosque de pinos, flores silvestres. Ah, lavanda. ¡Ah! ¡La banda! Claro, la banda. Vamos a presentar la banda. La banda. Pececito se fue a nadar, andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió. Vino un tiburón y se lo comió. Un lindo pulpito se fue a nadar, andando muy contento por el mar, Pero
¡Qué banda maravillosa, por favor! Pero qué ritmo, qué ritmo. ¡Qué ritmo!, ¿no, Clara? Sí. Un ritmo maravilloso. La verdad, cuánto talento junto, cuánto talento, derroche de talento, ¿verdad? Sí. Increíble, pero en este programa siempre tenemos más, ¿no es verdad, Clara? Sí, eso que dijo Aquiles. Porque ahora les vamos a presentar una nota sumamente interesante, ¿verdad? Vera, Segurola. En la nota, la suya, la con nosotros. Veámosla. Y mañana es lo mismo. ¿Qué noticia tenemos? Tenemos una que es muy buena. Hay un panal gigante de abejas que está picando a todos los vecinos. Están asustadísimos. Buenísimo, vamos. Sí, espera que ahora va a venir el señor que va a sacar el panal y empezamos. Ya viene, ¿eh? ¿Cuánto va a tardar? Unos 15 minutitos. No, 15 minutos. Yo tengo que salir al aire en un minuto. ¿Pero No qué puedo querés que esperar. haga? Ahí viene. No viene. A ver. Toma. ¿Qué es esto? Es el traje de apicultor que preparé especialmente para vos. No. Yo no soy ningún apicultor. Sí, Yo soy tu señor. Vas a ser el valiente apicultor que salve a los vecinos de las temibles abejas. Dale, ponete lo que ya salimos. Esperémoslo un segundo. Gracias, estudios. Aquí estamos nuevamente con una noticia de último momento. Hay un panal de abejas que atemoriza a los vecinos. Fueron más de 20 personas las que fueron atacadas por estos bichos espantosos. Pero por suerte aquí llegó el apicultor que va a salvar a los vecinos de las abejas. ¡Adelante, por favor! Dije, adelante, por favor. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, acá la noticia me llama. ¿Usted bien? Miel, mucha miel. Sí, es un panal de abejas. ¿Qué va a haber? ¿Chocolate? Bien, le pregunto si usted anda bien. Sí. Muy bien. Bien, usted es el apicultor entonces que va a sacar el panal para devolver la tranquilidad a los vecinos y retirar las abejas. Sí, arvejas, me encantan las arvejas, especialmente con mucho arroz. Abejas, le pregunto si usted va a sacar las abejas. A-B-E-J-A-S. Sí, ese soy yo, sí. Bien, bueno, no perdamos más tiempo, que los vecinos necesitan tranquilidad. Así que como el apicultor es una persona muy arriesgada y profesional, va a sacar el panal, pero sin esto. No, dame eso porque me van a picar. Justamente sin esto es lo que demuestra que él es el mejor. Así que vamos, por favor. Aquí podemos ver cómo el apicultor se acerca hacia el panal y terminar con este terror. Podemos ver que las abejas se le acercan, lo intentan picar, pero él las esquiva. Sí, señor, la lucha es inminente. ¡Lo logró en exclusiva! ¿Cómo se siente? Bien, un poco picado, pero bien. Acordate que yo soy tu asistente. Ok, lo logró para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Yo soy Vera Segurola. Podemos encontrarnos nuevamente en el próximo programa. Volvemos a estudios. Está picando. ¡Ay, pero qué nota más interesante! Y qué baile más divertido. Acá en el estudio lo estamos haciendo todos. Pero bueno, basta de bailes porque llegó el momento de... Veamos... Porque si bien han sido muy valientes enfrentando a las abejas también pueden hacer cosas que todos disfrutamos, como por ejemplo... la miel, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Y muchas gracias, Clara. Vamos a presentar la agenda con lo más importante de la semana. Veamos. Llega la agenda de PAC TV para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. Un 5 de mayo, pero hace 202 años. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Pasó algo que hoy, tantos años después, tiene muchísima importancia. La Asamblea General Constituyente de 1813 declaró que el 25 de mayo sería un día de fiesta para el pueblo. Y claro, Samba lo sabe muy bien. El 25 de mayo de 1810 fue la Revolución de Mayo, donde finalmente, después de tanto esfuerzo, le dijimos chau chau a los españoles y conformamos la primera junta de gobierno.
Por eso, anda preparando la escarapela, sacale brillo, porque este 25 de mayo hay fiesta del pueblo e invita a la patria. Y entre tanta fiesta patria, pastelitos y escarapela, no te olvides que esta es la última semana de la Feria del Libro. ¿No fuiste? ¡Oh! Todavía estás a tiempo. Hay libros para todas las edades, gustos, tamaños, formas, colores, en fin, libros para todos y todas. Ese libro que tanto querés, seguro que lo encontrás en esta feria. Es la última semana, no te la podés perder. Y este mes está lleno de días especiales. En 1992 se declaró que el segundo lunes de mayo es el Día del Actor. Actores dramáticos. Actores cómicos. Actores musicales. A todos los actores y actrices les deseamos un muy feliz día. Especialmente a nuestros favoritos. Gracias, muchas gracias. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. ¡Qué semana movidita que tenemos! ¿No es cierto, Clara? Tan movidita que hay que estar muy despiertos, así con un poco de café. Tome. Sí. Impresionante, un montón de cosas. Pero ahora se viene una entrevista súper interesante, ¿no es así? Sí. Es justamente nuestra entrevista profunda, a cargo de la conductora Clara. Primicia. Así que ahora mismo, Clara, vamos al living. Sí, al living, voy. No, Clara. Para el otro lado. Ay, Clara. Ahí estoy. ¿Estás lista? Sí, ¿estoy bien? Vamos. ¿Estoy bien? Va. Hola. ¿Está bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Así empezamos esta edición de la entrevista profunda para conocer realmente a nuestros invitados. Hoy nos acompaña la artista Doménica Theotokopoulos. ¿Lo dije bien? Perfectamente. ¿Cómo le va? Ay, bueno, soy un barco dispuesto a navegar en tus preguntas. Qué hermosa metáfora para empezar con esta entrevista. ¿Le parece que vayamos a la primera pregunta? Por favor. ¿De dónde nacen las ideas para sus pinturas? Bueno, mis ideas para las pinturas nacen siempre de mi ser más profundo. Y mis ideas, por suerte, son siempre muy interesantes. Claro, podríamos decir que sus ideas saltan de un lado a otro de su cabeza. Exactamente. Ahora estoy teniendo cientos de ideas brillantes. Y dígame, ¿qué cosas le dan ganas de pintar? Bueno, soy una persona alegre. Me encanta salir a pasear y ver las flores. El sol. El sol. Las pequeñas mariposas. ¿Y qué cosas le gusta que le regalen? No. Regalos no. Lo que más me gusta a mí es la amistad de mis amigos. Claro, porque mientras más amigos, mejor, ¿no es cierto? Qué genial. Y dígame, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Me apasiona leer esos libros de historia con hojas grandes. Qué bueno lo que me dice, porque es muy importante leer. Y vamos a la última pregunta. ¿Se está divirtiendo en esta entrevista? ¡Puf! ¡Muchísimo!
que bueno, entonces si le parece vamos cerrando la nota, pero le invito a quedarse hasta el final del programa, si le parece. Gracias. Ay, fabuloso. Entonces terminamos esta entrevista profunda. Muchas gracias, Doménica, por acompañarnos y seguimos con más programa. Hasta luego, hasta la próxima. Ay, bueno, Clara, qué nota tan atrapante y qué despierta, la verdad, muy bien. Viste, di todo de mí. Maravilloso. Bueno, ahora entonces podemos seguir con el programa. No. Parece que está sonámbula. Habrá que seguirle la corriente. Bueno, Clara. Vamos, chicos. ¿Qué? Pero. ¿qué? 8 más. Ay, está soñando que es profesora de 1, gimnasia. 2, 3, Dios, 4 bueno. y arriba. Bueno. Abajo y para un lado. Bueno, Y Clara. para el otro. Ahora nos vamos a sentar para seguir con el programa. Tengo hambre. Bueno, ¿hambre de qué? El licuado. Bueno, ¿licuado de qué? ¿De manzana, de banana, de pera, de kiwi. kiwi? Bueno, ponemos los kiwis, la leche. Y acá tenemos el licuado para Clara. Así podemos seguir con el programa. ¿Y qué vamos a presentar? Los videos de los chicos que cada vez están más divertidos. ¿No es cierto, Clara? Sí. Así que vamos a verlos. No, Clara. Qué divertidos los videos que nos mandaron los chicos, ¿no es cierto, Clara? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡La pasé genial! Ay, me imagino. Igual siempre la paso genial con vos, Aquiles. Ay, ¿en serio? Sí. ¿No ves lo contenta que estoy? Este es el mejor programa y vos sos el mejor conductor. Nah. ¡Sí! Nah. ¡Sí! Bueno, está bien. Pero bueno, lo importante es lo que se viene ahora. ¿Qué se viene, Clara? Los adelantos de la programación de Paca Paca. Ay, qué bueno. Para que todos los chicos lo vean desde sus casas. Está bien. Vamos entonces. ¡Vamos! Chicas
Chicas, chicos, tenemos algo muy importante que contarles. Paca Paca estrena su primer cuento interactivo. Sí, un cuento para leer y jugar en el celular y en la tableta. Un cuento para disfrutar una y otra vez, llevar a todos lados y jugar en cualquier momento. ¿Quieren saber cómo se llama? Piedra Libre Media Luna. Tiene juegos, aventuras, un escondite secreto y muchas, muchas sorpresas. ¿Sabían que Media Luna tiene un nuevo sitio web? Con videos, canciones, dibujos, adornos de cumpleaños y mucho más. Y 3 juegos nuevos para armar juntos una fiesta, recorrer un laberinto y descubrir amigos en la selva. ¡Los esperamos! Ay, ya estoy bien. Ay, Eso bueno. se me pasó. Completísima toda la programación de Paca Paca, ¿verdad, Clara? Bueno, que acá estamos muy despiertos. Pero lo que se viene es sumamente interesante, atrapante, llena de profesionalidad de parte de personas que deberíamos ser ascendidos, recordados, consagrados por todo nuestro talento y dedicación. Porque ahora vamos a ir con mis consejos. Chao, Clarita, sos la mejor. Gracias. Me encanta trabajar con vos, bueno. A mí también, más o menos. ¿Nunca les pasó que después de estar jugando un partido de truco, de chancho va o de la canasta, de tanta diversión y de tanta alegría se les terminaron esparciendo las cartas por doquier? Bueno, yo tengo un consejo para cómo reacomodarlas después de esto. ¿Ven? Y así muy fácilmente pueden empezar un nuevo partido. Espero que les haya gustado mi consejo y ahora sigamos con más en PAC TV. Ay, Aquiles, qué buenos los consejos, ¿eh? Ay, sí, la verdad. Ha sido un día muy agotador intentando despertarte, tanto que ahora hasta a mí me agarró un poco de sueño. Ay, pero tuvimos de todo, ¿o no? Tuvimos los videos, la nota de Vera Segurola, tus consejos, la agenda, vimos la programación de Paca Paca, la entrevista profunda, un montón de cosas en esta edición de PAC TV. Y para cerrar nos vamos con la banda, bailando, cantando, menos Aquiles. Y nos vemos la próxima. En un auto que cambia de color yo me voy a pasear. En un auto que cambia de color yo me voy a pasear. Algunas veces amarillo cuando le da el sol, otras veces es azul cerca del mar. Verde es cuando está llegando al campo y después se pone gris en la ciudad. En un auto que cambia de color yo me voy a pasear. En un auto que cambia de color yo me voy a pasear. Mi auto es camaleón, me lleva donde voy y cambia de color. Mi auto es camaleón, su ruido y su motor
camaleón. Auto camaleón, en un auto que cambia de color yo me voy a pasear. En un auto que cambia de color yo me voy a pasear. Algunas veces amarillo cuando le da el sol, otras veces es azul cerca del mar. Verde es cuando está llegando al campo y después se pone gris en la ciudad. Mi auto es camaleón, me lleva donde voy y cambia de color. Mi auto es camaleón, su ruido y su motor me trae inspiración. Auto camaleón. Auto camaleón, en un auto que cambia de color yo me voy a pasear. En un auto que cambia de color yo me voy a pasear. En un auto que cambia de color yo me voy a pasear. En un auto que cambia de color yo me voy a pasear.